Voy a ser muy breve oyendo aquí a los colegas del Centro Democrático haciendo un análisis sobre la situación del sistema educativo en Bogotá y en Colombia y el papel de la OCDE. Yo quiero referirme un poco a cuál ha sido el papel de los organismos multilaterales en lo que se ha denominado la globalización neoliberal y la política educativa en Colombia. Y toca irse bien atrás, al año 1998, doctor Camacho y doctora Diana, cuando en medio de una crisis financiera profunda que vivió el país, el gobierno de Andrés Pastrana hizo un acuerdo que se denominó el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, en donde el Fondo Monetario Internacional le exigió a Colombia que tenía que hacer una serie de reformas a cambio de que el fondo le desembolsara una serie de créditos. Y una de esas reformas se denominó la reforma a las transferencias, que era modificar unos artículos de la Constitución que establecían la cantidad o la cuantía de los recursos que el gobierno nacional le tenía que transferir a las entidades territoriales para financiar, entre otras cosas, la educación pública, básica y media. Andrés Pastrana hizo ese recorte. No sé si ustedes tenían información al respecto. Esa reforma constitucional tenía una vigencia hasta el año 2005. En el año 2005, gobernando el jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, prorrogó ese recorte. ¿Saben cuántos recursos, doctor Camacho y doctora Diana, sabe cuántos recursos le quitaron esas dos reformas constitucionales, la primera de Andrés Pastrana y la segunda de Álvaro Uribe Vélez, a la financiación de la educación pública, básica y media en Colombia? ¿Sabe cuánto le quitaron? 80 billones de pesos. Billones con B de billete. ¿Y así quieren tener una buena educación pública en Colombia? Quitándole plata. Y todo por el carácter arrodillado de estos gobiernos a organismos multilaterales, como en ese caso el Fondo Monetario Internacional. ¿Saben quién luchó contra ese recorte de las finanzas o de la financiación para la educación pública? Una organización que se llama FECODE. Yo participé en el paro del año 2005, era un estudiante universitario y salía a las calles con los profesores y los estudiantes contra esa política de Álvaro Uribe que prorrogó el recorte a las transferencias. Y claro, una educación desfinanciada, ¿qué implica? Pues una educación de mala calidad. ¿O es que creen que pueden tener educación de alta calidad, una educación pública de alta calidad, si no tiene la financiación suficiente del Estado? Usted mencionaba, doctor Camacho, una serie de países que les fue bien en las pruebas PISA. Revise cuánto es la inversión, el gasto público en educación de esos países. Revise el caso de Finlandia. Finlandia se caracteriza por ser un país que principalmente asegura y garantiza la educación pública para sus estudiantes. O revisen cuáles son las condiciones de los maestros en esos países. ¿Sabe qué hizo el gobierno de Uribe Vélez, del jefe del Centro Democrático? Expidió otro estatuto docente para recortar los derechos de los maestros y de las maestras en Colombia. ¿Puede haber buena educación sin condiciones laborales dignas para los maestros? Pregunto yo. Y repito, revise el caso de Finlandia. La mejor profesión pagada en Finlandia es la de los maestros y de las maestras. Y lo que hacen ustedes, los del Centro Democrático, es venir aquí a descargar la responsabilidad que es del gobierno nacional y del Estado en los maestros que han venido luchando durante décadas contra esas políticas. Expedir un nuevo estatuto que recorta los derechos laborales de los maestros y las maestras, y después se preguntan, ay, ¿por qué están tan malos? ¿Por qué está tan mala la educación pública y le echan la culpa a los maestros? Es que han revisado cuáles son las condiciones, por ejemplo, de la prestación del servicio de salud para los maestros y las maestras en Colombia. Han revisado el tema de su jornada laboral. Han revisado cómo Peñalosa recortó las becas posgraduales para la formación docente en Bogotá. ¿Y eso no es importante? Pregunto yo. Eso ha sido todos los resultados de las políticas neoliberales, de la privatización de la educación pública, del recorte de la financiación pública para la educación en nuestro país. Es que ¿cuál ha sido el papel de estos organismos, como el Fondo Monetario Internacional y de la OCDE? Son organismos multilaterales dominados por las potencias del mundo, principalmente por Estados Unidos, que le imponen a países como Colombia a hacer lo que no han hecho los países exitosos. Lo mismo sucede con el libre comercio. ¿Qué país exitoso en el mundo ha aplicado las medidas de libre comercio que destruyen el trabajo y la producción nacional? ¿Cuál ha aplicado eso? ¿Estados Unidos? ¿Los países europeos? ¿China?
Todos han sido países proteccionistas. Pero el Fondo Monetario Internacional y la OCDE sí le dice a Colombia, sabe que abran sus mercados, recorten gasto en educación y implementen toda una serie de medidas que gobiernos extremadamente arrodillados a las potencias, como los de Álvaro Uribe, como los de Juan Manuel Santos y como el de ahora el de Duque, aplican sin contemplación. Y me quiero referir finalmente al tema de los colegios en concesión. Aquí ya en un debate, cuando estábamos discutiendo el proyecto de vigencias futuras para los colegios en concesión, quedó en evidencia todas las mentiras del alcalde Peñalosa y de su secretaria en ese momento y actual ministra de Educación. Porque es que nos ponen a comparar peras con manzanas, insisto, ustedes dos no estaban cuando hicimos ese debate, pero entonces quiero es traerles o actualizarlos en la información, que es que los estudiantes de los colegios en concesión tienen mejores resultados en las pruebas saber, que hay menos deserción y sacan una serie de indicadores. La Universidad Nacional hizo un estudio para comparar los colegios públicos administrados directamente por la Secretaría de Educación contra los colegios en concesión, y ¿saben qué encontró? ¿Por qué son esas diferencias? Se llama un estudio, una muestra contrafactual. ¿Y saben cuál fue la diferencia? ¿Por qué los estudiantes de los colegios en concesión tenían mejores resultados en las pruebas saber en promedio? Por una diferencia así de pequeña, y es que los colegios en concesión funcionan con jornada única. La inmensa mayoría de los colegios oficiales administrados directamente por la Secretaría de Educación no funcionan con jornada única, y eso explica las diferencias. Para lo que sí sirven los colegios en concesión no son para garantizar educación de alta calidad, eso también es cuento. Ya mostró los resultados, el ranking en los que se encuentran los colegios en concesión el concejal Celio Nieves. Son colegios de media tabla, que no están dentro de los mejores colegios del país ni de Bogotá, no garantizan educación de altísima calidad. Para lo que sí sirven es para recortar el gasto por estudiante, porque en los colegios en concesión incluso los maestros están en peores condiciones que los colegios oficiales. Entonces, cuando se haga un análisis, un balance de cuál ha sido la política educativa y por qué a los estudiantes les matan mal en este tipo de pruebas internacionales, pues revisen cuáles son las condiciones para que la gente pueda acceder a un derecho fundamental, que es el derecho a la educación de alta calidad. Y miren cómo en Colombia gobiernos como los que ustedes defienden hacen todo lo contrario a lo que se hacen en países que sí son exitosos. Y esto, los resultados de las pruebas PISA que demuestran que FECODE tiene la razón, es que yo no sé, a los concejales les toca ser un poco más responsables y mirar cuál es la historia de qué es lo que ha sucedido con la política educativa en Colombia. Ustedes saben cuál fue la organización que luchó e hizo que se aprobara una ley, que es la Ley General de Educación, para que en Colombia se implementara la jornada única. ¿Saben quién fue el que hizo eso? Se llama FECODE, les cuento. ¿Y saben a través de qué lo hizo? A través de un paro a comienzos de los 90s, para que se expidiera una ley que se llama la Ley General de Educación. O sea, hoy que todos salen con el cuento de la jornada única, pues agradezcanle a FECODE y a los paros que ha hecho FECODE. No desconozcan esos antecedentes a la hora de hacer sus análisis. Y en lo que tiene que ver con la política de Peñalosa, pues es más de lo mismo. Y yo insisto en una pregunta que hacía la concejal María Fernanda Rojas: ¿por qué ha bajado tanto la cobertura en educación? Tanto a nivel preescolar como en básica y media. Y así lo señalan las distintas estadísticas, inclusive el último informe de Bogotá Cómo Vamos señala que ha bajado de manera preocupante la cobertura. Y tiene que haber una explicación al respecto, porque hasta ahora no ha habido ninguna de esas. Finalmente, entonces, para superar estos problemas, pues hay que hacer todo lo contrario de lo que se ha hecho en los últimos años y últimas décadas. No más neoliberalismo, implica una financiación adecuada para la educación pública y garantías laborales para los maestros y para las maestras. Gracias, señor presidente.